Y bueno, en esta mañana me da mucho gusto recibir a la doctora, por la vía virtual, a la doctora Laura Baena Oropesa. Ella es audióloga adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS, o sea, el Hospital de Plan de Ayala, y vamos a hablar de la otalgia. Doctora, buenos días. Buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. Me da mucho gusto saludar. ¿Nos podría platicar en qué consiste el tema que vamos a tratar? Sí, mire, básicamente este tema se trata de ubicar y definir algunos puntos importantes sobre el cuidado de nuestros oídos y pues identificar algunas causas de que pueden ocasionar dolor. Principalmente el tema es hablar del dolor de oído, ¿sí? A eso se refiere el término de otalgia. Y pues para poder definir este término es muy importante hablar un poquito de la anatomía del oído. Sí, pues adelante, adelante, Sí, instrúyanos en este tema. sí, miren, bueno, primer punto, definir cómo dividimos al oído. El oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo lo compone el pabellón auricular, que es la oreja, el conducto auditivo externo, que mide aproximadamente 2 centímetros de largo, y también en el oído externo se puede incluir a la membrana timpánica. Tenemos después el oído medio, que lo compone la caja timpánica, donde se localizan los huesecillos propios del oído, que es el martillo, yunque, estribo y la trompa de Eustaquio. El oído interno lo compone la cóclea y el laberinto, que la cóclea es la encargada de trabajar y de localizar los sonidos, tanto agudos como graves, y el laberinto es el área del equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de otalgia, básicamente nos referimos al oído externo o al oído medio, que es donde pueden suceder algunas situaciones que ocasionan dolor, ¿sí? El dolor de oídos, el sí, dolor de oídos puede ser uno de los más intensos que se conocen, ¿verdad? En determinadas patologías. sí, sí, efectivamente, es un dolor realmente muy intenso, muy parecido al de un dolor de muela. Y inclusive es incapacitante porque la persona puede dejar de comer, dejar de hacer sus actividades por la intensidad del mismo, y a veces se requiere analgésicos pues potentes, ¿no? Para poderlo controlar. ¿Y qué puede causar la otalgia? Sí, mire, ya definiendo las partes del oído, ¿verdad? Aquí, si por ejemplo decimos que el oído externo lo compone el pabellón y el conducto auditivo y la membrana, por ejemplo, si yo introduzco en mi oído objetos como un peine, una pluma, cotonetes, llaves, porque hay gente que quiere rascarse el oído y se introduce cualquier objeto posible que lo pueda introducir al conducto, precisamente porque tiene comezón o prurito, así decimos. Entonces, al rascarse con esos objetos se puede producir una infección que puede ser en pocas horas. Inclusive se ha visto que si introduce el dedo y hace un rascado enérgico con el mismo, se puede infectar, porque obviamente el dedo tampoco está totalmente estéril, ¿verdad? Tenemos en la piel del dedo pues también bacterias. Entonces la fricción que puedes hacer continua o enérgica te puede lacerar la piel, porque la piel del conducto auditivo externo es muy delgada. Entonces fácilmente haces una laceración de la piel y a la vez hace una infección. Ese sería
una causa, por ejemplo, a nivel del oído externo, o inclusive un traumatismo. Hay gente que pues pudo haber tenido un accidente y al pegarse en la oreja pues recibe un traumatismo, ¿verdad? Puede haber pues un dolor de oído. Y en el caso del oído medio, bueno, hablando del externo, también hay muy común que en los niños se introduzcan objetos, por ejemplo, plastilina, foamy, piedras, chícharos, frijoles, pilas de reloj. Sí, o sea, existe una infinidad de objetos que en el caso de los niños introducen porque ellos luego están en una etapa de exploración, y así como lo pueden hacer en la nariz, también lo pueden hacer en el oído. Entonces, si se introduce algún objeto que los papás no se dieron cuenta que lo hizo, al pasar varios días se produce una infección, pero primero un dolor, que es la otalgia, y pues secundario a esto, una infección, ¿verdad? Exacto, cuando ocurre, bueno, obviamente la gente al principio, cuando le empieza a doler a alguien el oído, a un niño, pues no se sabe cuál es la causa, pero es bueno automedicarse ahí. Me duele el oído, me tomo algo en lo que llego al médico, porque también requiere de un especialista, y la gente por cuestiones de tiempo o de dinero no es frecuente que vayan a los especialistas. Sí, claro, pues le puedo asegurar que cuando es dolor de oído, pues casi la mayoría corre a buscar un médico, por lo mismo que comentamos que es uno de los dolores más intensos que puede haber. Pero bueno, aquí lo delicado puede ser que a veces los papás puedan automedicarse y en lugar de ayudarse, perjudicar más, porque luego a veces por recomendaciones del vecino o el amigo más cercano te aconsejan que te metas cosas en el oído, como por ejemplo que la famosa ruda, la planta, o que le metan que el cucurucho y que se prende para que saquen el aire. ¿Eso es recomendable? Pues mire, yo la verdad no soy muy partidaria de recomendarlo, porque bueno, a mí me ha tocado ver... Hice mala pregunta. Esa práctica puede ser... Fíjese que he visto cuando lo han hecho, que llega un momento en que se nota cómo el oído puede expulsar un gas, un aire, se nota. Pero no sé a qué se deba esa salida del gas, y si ese gas provocó el dolor, lo que sea. Pero esa práctica tan común puede ser peligrosa y complicar la situación. Sí, yo creo que definitivamente sí, en mi punto de vista sí, porque me ha tocado atender casos que inclusive llegan ya con un zumbido de oído que muy difícilmente lo podemos quitar, porque cuando hacen esas maniobras, pues en algún momento se puede producir un ruido fuerte que, estando ahí muy cerquita al oído, lo que utilizan, pues ese ruido te puede dejar un zumbido. ¿El zumbido es lo que llaman el tinnitus o algo así? Sí, el tinnitus, o le dicen acúfeno o zumbido. Ajá, cualquiera de los tres nombres tiene el mismo significado. Pero entiendo que cuando alguien tiene eso, en realidad es un aviso de que hay una pérdida de oído, o va a haberla, ¿no? Podría, sí, exactamente. Mire, a veces no todos los que tienen el tinnitus pierden audición, pero siempre que hay un acúfeno o tinnitus, eso invita a que tienes que hacerle una exploración a través de una prueba de audición, porque sí pudo haberse ocasionado, aparte del zumbido o tinnitus, un trauma acústico por un ruido que se produjo por la introducción del cucurucho que utilizan, ¿verdad? Digo, no todo la gente que acude a esta práctica pues sale con alguna situación así, pero sería arriesgarse. En mi punto de vista, creo que lo mejor es que se explore y se haga un lavado de oído en caso de que tenga un tapón de cerumen, porque es por lo regular por lo que la gente acude, y la gente cree que tiene que ir a hacerse un lavado una limpieza de oído como de rutina, periódicamente, y no es así. O sea, realmente no es de que uno toma esa decisión de que voy a ir a hacerme una limpieza, ¿no? Sino eso va a ser en base más que nada en que haya alguna situación
de la persona que diga siento tapado, siento que no oigo bien, siento una molestia como que hay un dolor. Entonces, al haber alguna de estas situaciones, eso invita a que te revisen el oído, y ya de ahí lo que encuentres, pues tomar ciertas decisiones, ¿no? En el caso de los afiliados al IMSS, deben de acudir con su médico familiar. Sí, mire, por ejemplo, si hay un dolor, una otalgia, pues por lo regular, pues muchos pueden acudir a urgencias, porque a veces la espera a la consulta puede ser un poco prolongada, y la verdad es que ahí el dolor pues como que ya urge, ¿no? Entonces pueden también acudir a urgencias y se les hace la revisión, y ahí el médico, al encontrar, por ejemplo, que trae un tapón de cerumen, que también eso ocasiona dolor, porque ya el tapón está tan grande que entonces puede empezar a haber otalgia. Y ahí mismo inclusive algunos compañeros pueden hacerle el lavado de oído, o ellos deciden pasarlo como una interconsulta al audiólogo o al otorrino. Pero por lo regular pues sí son derivados a la especialidad de preferencia, ¿verdad? Y mientras tanto pues darle un analgésico para controlar el dolor. Doctora Baena, sí, tenemos preguntas del público, aunque no tiene que ver con la otalgia, pero una pregunta dice, ¿es diferente ese zumbido al producido por hipertensión? O sea, si el zumbido que puedo producir, usar estas cosas, ponerse la ruda, cosas de riesgo, que es diferente al de hipertensión. Pues no, bueno, mire, en realidad no hay una, como tal así, una clasificación de zumbido. En cuanto a ciertas características, no lo hay como tal. Puede haber un zumbido que puede ser de tono agudo, tono grave. Nosotros decimos, para que se entienda, que le preguntas al paciente que siente como un ruido de chicharra, como grillo, como ya express, como aire, pero en realidad no hay un tono de zumbido que te determine propiamente que la presión sube. En algunas ocasiones sí puede ser una pista que sea como pulsátil, como si estuvieras oyendo un corazón. Algunas veces el zumbido tipo pulsátil te puede dar la sospecha que puede ser por la presión alta, pero no es la regla. Igual puede ser como tipo grillo, chicharra, y sí tenga que ver con como causa que la presión la tiene alta y que la persona no lo sabe, ¿verdad? Sí, no. Entonces como que el tono pues no siempre te determina que tú piensas que es por una razón o por la otra. Claro que sí te da una pista, ¿verdad? Así es. Y la otra que pregunta dice, ¿por qué, si sabemos que no es recomendable el uso del cotonete, por qué se emplea con tanta frecuencia? Pues, ¿será por los comerciales? Sí, yo creo que por la propaganda que se hace, y que pues yo creo que de muchos de nosotros adultos de mucho tiempo atrás, siempre en casa veíamos que compraban cotonetes, ¿no? Y a veces así por imitación de los adultos, la gente más joven lo hace, ¿no? De decir, bueno, ahí está el cotonete, y vi que un familiar se limpió y yo también lo hago. Entonces pues definitivamente la recomendable es que en casa, pues si va a usar un cotonete, quizás se pueda nada más para limpiar la oreja, la parte externa, pero como por ejemplo los niños que quieren explorar y se lo pueden introducir, inclusive perforar la membrana timpánica, entonces pues lo ideal sería no tener cotonetes en casa, sería lo más recomendable. Pues sí, y pues ya volviendo al tema de la otalgia, ¿cómo le gustaría terminar esta intervención? Sí, pues mire, diciendo que como hay varios factores que pueden producir el dolor de oído, me faltó comentarles que también es muy frecuente cuando van a nadar y van a las albercas o al mar. Muchos regresan de su paseo o vacaciones con el dolor, porque pues el agua a veces está contaminada, básicamente es la causa, y entran bacterias o virus o hasta hongos, y pues rápidamente el oído en pocas horas puede protestar presentando el dolor.
Y bueno, entonces aquí lo importante es darle una atención oportuna para aplicarle los antibióticos correspondientes, el analgésico, y pronto la persona pues se recupere, ¿no? Y no obtener ahí el dolor tantos días. Creo para mí es muy importante mencionar esto, que creo que es muy difícil que alguien que tenga un dolor se quede sentado en casa esperando que se calme o se quite solo. Yo creo que la mayoría de la gente corre al médico para que se le revise y se le dé una atención oportuna, ¿sí? Pero le diré que hay cada persona que, bueno, de todos modos, la información que usted nos ha dado es extremadamente interesante y pues lo podemos resumir en que quien tenga un dolor de oído debe de entender que no es normal y que tiene que acudir al médico para que a su vez, si requiera, lo examine, y si requiere un especialista, tiene que ir, porque no atenderse una otalgia puede terminar en la pérdida de capacidad auditiva, ¿no? Y eso es uno de los sentidos más valiosos que tenemos. Todos son valiosos, pero el oído, porque a veces también implica la pérdida del equilibrio. Sí, claro. De hecho, mire, por ejemplo, el tapón de cerumen, aparte de que te puede dar otalgia, te puede dar un zumbido, que mientras el tapón de cerumen esté ahí, puede darte un zumbido, dolor y también mareo. Hablando de la audición, mientras el tapón esté ahí, te baja la audición. Si tú ya liberas el oído y haces un aseo adecuado de un lavado de oído, pues nuevamente el paciente va a recuperar audición. Afortunadamente, en cuanto al tema del oído externo, de lo que pueda suceder ahí, sí puede recuperar la audición, porque como está inflamado y hubiera algún objeto que obstruye, al retirarlo o resolver la infección, pues la persona va a sentir que oye mejor, va a recuperar audición, lo que no podría hacer en otros casos cuando ya se afectara el oído interno, ¿verdad? Así es. Doctora Laura Baena Oropesa, audióloga adscrita al Hospital General de Regional, o mejor, al Hospital de Plan de Ayala del IMSS, creo que es más conocido por todos nosotros. Le agradezco mucho esta participación y la orientación que ha dado a las personas que siguen esta transmisión. No sé si quiera agregar algo más. Sí, pues bueno, que creo es importante que la gente se haga responsable pues de su salud, que se preocupe por atenderse de manera oportuna y cuidar y seguir cuidándonos como hasta hoy, ¿no? Cuidar, tener una higiene adecuada y sobre todo pues saber que hay un médico que es especialista en esto y acudir básicamente. Sí, y, pues, la salud muchas gracias por... al contrario, le agradecemos a usted que nos haya compartido sus conocimientos. Sí, pues muy amable y que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente, buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto.